Tenga buenas noches. En esta ocasión me ha tocado exponer un poco sobre las funciones. Eh, soy soy la estudiante de primer año de informática educativa y en esta ocasión se trata la materia de fundamentos de matemática. Como primera, como primer paso tenemos la exposición virtual. La primera parte me corresponde literal B y de la segunda parte literal D. En esta ocasión sería la primera, la primera función. Dice, aquí nos está pidiendo el dominio y la gráfica de la siguiente función. G de x es igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 25. Bueno, primeramente para darle solución a este problema sería que tenemos que saber exactamente qué es el dominio. El dominio son todos los valores que toma x. Primeramente se trata de una función radical y primeramente tenemos que presentar una restricción. Todos los valores que podemos encontrar dentro de la raíz tendría que ser mayor o igual a 0. Luego sacamos el valor de x cuadrado menos 25, lo sacamos del radical y lo vamos a hacer una inecuación que es mayor o igual a 0. Luego nos damos cuenta que hay una diferencia de cuadrados. Y en esta diferencia de cuadrados lo que tenemos que hacer es sacar raíz cuadrada a los dos números, a las dos variables x cuadrado y 25, que nos queda, como podemos ver acá, aquí está, aquí está, ahí donde sacamos la raíz cuadrada. Luego de sacar la raíz cuadrada, lo igualamos, decimos que ubicamos los valores que sacamos de las raíces a dos paréntesis, porque es una diferencia de cuadrados. Y decimos que si nos damos cuenta acá dice, lo colocamos en el paréntesis, x más 5, paréntesis de x menos 5, esto va a ser mayor o igual a 0. Entonces, tenemos la expresión que subrayé ahí, y luego tenemos valores críticos de x, donde consiste en igualar cada uno de los factores. Y tenemos x más 5. Vamos a pasar a la otra diapositiva donde está, tenemos los valores críticos de x. Lo que vamos a hacer acá es despejar la x. X más 5 igual a 0. Vamos a despejar la x y nos queda el 5 está sumando, va a pasar a restar. Acá va a pasar a restar. Y el x menos 5, que lo sacamos del paréntesis, de los dos paréntesis que habíamos sacado, esto lo igualamos a 0. Entonces acá volvemos a despejar y el menos 5 pasa a sumar. Bueno, ya teniendo los dos valores de x, entonces con estos dos valores lo que hacemos es ubicarlo en la recta numérica. Si nos damos cuenta, aquí está la recta numérica y ponemos al lado izquierdo ponemos el menos infinito y al lado derecho ponemos el más infinito acá en cada punto, como podemos decir. Luego hacemos, se llama la recta de las montañitas. Luego vemos que x es positivo y x positivo, entonces comenzamos con más. Luego lo vamos a separar por un menos y luego por un más. Entonces ya teniendo esto, lo que podemos hacer es que cada una de las x de la expresión nos damos cuenta que son positivas.
Entonces decimos x más 5 por x menos 5. Entonces las x son, como decía yo, son positivas, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual va a ser mayor o igual a 0. Entonces ya, como nos están pidiendo el dominio, y el dominio son todos los valores que toma x, como lo mencionaba anteriormente. Entonces nos damos cuenta acá que primeramente los valores de x en los que está definida la función son los valores de x que decimos que x es mayor o igual a 0, ya sean estos positivos, son estos positivos los intervalos, los de donde comienza acá dice los intervalos de menos infinito hasta menos 5, y de 2 y de 5 hasta más infinito. Entonces el dominio nos va a quedar de la siguiente manera: menos infinito, abrimos paréntesis, menos infinito, como se quiera colocar allí el paréntesis. El menos infinito hay veces lo colocan un corchete abierto o así. En esta ocasión yo le he colocado un paréntesis. Menos infinito y menos 5. Quiere decir que acá, si podemos ver en la montañita, sería ese menos infinito va hacia menos 5. ¿Sí? Va hacia menos 5. Y el 5, la otra del dominio, va al más infinito. Entonces decimos que el dominio de g de x va a ser igual a todos los valores que tome x, todos los valores que tome x que pertenece a los reales, donde x es menor o igual a menos 5 o x es mayor o igual a 5. De esta forma tenemos el resultado del dominio que nos está pidiendo el ejercicio. Y ahí está la gráfica, como lo podemos observar. Luego tenemos el siguiente ejercicio que nos dice encontrar el dominio y contradominio de la siguiente función y graficarla. Y de x es igual a 7x menos 3 sobre 2 menos x. Acá en esto nos damos cuenta que prácticamente nos está pidiendo el dominio, contradominio y la gráfica del ejercicio, ¿verdad? Entonces, como primer punto, tenemos que para sacar esto que nos están solicitando, tenemos que sacar la asíntota vertical, ya que esta asíntota vertical nos sirve para sacar el dominio. Primeramente, nos damos cuenta que P de X es P de X el polinomio del numerador y Q de X el polinomio del denominador. Entonces, si Q de X es igual a 0, entonces decimos que Q de X va a ser el valor del denominador, si nos damos cuenta acá. Si nos damos cuenta acá, Q de X es el denominador. Q de X es ese. Q de X. 2 menos X. Es el polinomio del denominador. Entonces decimos Q de X es igual a 0. Y Q de X es 2 menos X, que esto es igual a 0. Entonces despejamos X. El X está restando, lo vamos a pasar a sumar. Entonces nos queda 2 es igual a X, que sería X es igual a 2. Ya teniendo la asíntota vertical, esta nos sirve para sacar el dominio. Y el dominio decimos que es todos los valores que toma X, exactamente menos, excepto el que tenemos ya, que
sacamos la asíntota vertical, menos 2. Entonces decimos que el dominio va a ser igual a dominio de x es igual a todos los reales menos incluyendo el 2. Entonces, el dominio nos va a ir representado por así. Hay dos formas de representar el dominio. Dominio de x es igual a todos los reales menos el 2. Y tenemos la otra parte, acá. Nos va del menos infinito al 2. Unión de 2 al más infinito. Este sería el dominio. Luego tenemos que nos piden encontrar el contradominio de la función. Entonces, en esto lo que sucede es que cuando nos piden el contradominio, tenemos que sacar la asíntota vertical. Entonces, si decimos que la asíntota vertical, esto depende de las potencias del numerador y el denominador. Primeramente, la asíntota vertical son los valores, eso es donde pasa en el eje Y, decir. Entonces por eso lo decimos, Y es igual a ADN sobre BM sobre BM. Esto quiere decir que AM son los valores, el mayor valor de la potencia del numerador y BM es la mayor potencia del denominador. Entonces, si esto, si esto, digamos, AN es la mayor potencia del numerador, entonces sería 7. Si nos damos cuenta en la función original, AN es la mayor potencia del numerador, entonces la X tiene el 7, entonces es la mayor potencia. Y el BM es X, y X es menos X, y si ponemos menos X es igual a menos 1. Entonces nos da esta expresión que vamos acá, nos da esto, el numerador 7 y el denominador menos 1. Entonces si hacemos la división nos queda menos 7. Entonces Y, la asíntota horizontal nos queda Y es igual a menos 7. Esa es la asíntota vertical. La asíntota horizontal. Ya teniendo la asíntota horizontal, entonces ya sacamos el contradominio. El contradominio de Y son todos los reales menos el menos 7. El menos 7, como lo vemos acá. Aquí está representado. Ahí está. Y lo podemos representar de la siguiente forma también. Dice, menos infinito va del menos infinito al menos 7. El contradominio. Unido al menos 7 al más infinito. Así quedaría el contradominio. Ya encontrando esos valores, también nos piden graficar. Entonces, tenemos la gráfica. En la gráfica lo que hacemos es, primeramente, encontrar cualquier cualquier imagen de los valores que le he dado a X, menos el del dominio, que es 2. Como podemos observar acá en la tablita, los valores que le he dado a X no incluye el 2 porque no es el dominio. Entonces ya se hace la operación, entonces se le va colocando el valor de X, el que le he dado acá. Si podemos ver acá el menos 2 que está acá, se lo he colocado a la expresión acá. Esta expresión es la que encontramos acá, ahí desarrollada. Entonces al multiplicar 7
el menos 2 se lo colocamos ahí donde está la X, por menos 2 menos 3 sobre 2 menos 2, que sería X menos 2, entonces nos da menos 4.25. Este es el cuadrito de valores para lograr graficar. Entonces, vale. Luego le di valor de menos 1, 0, 1, 3, 4, 5. Entonces, al hacer la operación en la función original, estos me dan los valores de y. Si lo podemos ver, los valores de y. Sería el menos, si multiplicamos la expresión y le colocamos el valor de menos 2, menos 1, 0, 1, 3, 4, 5, a la expresión original me va a ir dando los valores que vemos acá. Que vemos acá. Todos estos valores. Entonces, ya teniendo esos valores, nos pasamos al área de la gráfica. Esto es lo más importante. Lo más importante porque tenemos que saber dónde va a ir graficado. Dónde va a ir graficado. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? La asíntota acá. Perdón. Tengo por acá exactamente dibujado la gráfica. Bueno, la gráfica, después de sacar los valores, nos venimos al plano cartesiano, como lo podemos ver acá. Lo hice manual y agregué ahí la imagen. Me quedó un poco desfigurada, pero doy a entender un poco más o menos cómo quedaría la gráfica en el plano cartesiano. Bueno, acá en este caso vamos a trazar la asíntota vertical. La asíntota vertical, como nos damos cuenta, allá en la asíntota vertical que era nos dimos cuenta que era, nos quedaba así. Asíntota vertical era 2. El 2 pasaba por el 2. Perdón. Que era 2. Era 2. Bueno, era 2. Y la asíntota horizontal, si podemos ver, la asíntota vertical va acá. Aquí. Ya, ahí vemos la línea de rojo. Y a la asíntota horizontal yo le he dado el color verde. Aquí va. Entonces, ambos van en los valores que sacamos a un inicio. Nos dimos cuenta que el dominio era 2. Estaba en la asíntota, por eso sacamos la asíntota vertical. La asíntota vertical nos dice que el valor de x era 2. Entonces, si nos damos cuenta acá, la asíntota, voy a borrar esto. La asíntota vertical pasa por el 2. Si nos damos cuenta, aquí está el 2. Entonces va acá, la asíntota vertical. Y en la asíntota horizontal, por eso dice horizontal, porque es el valor de y. El valor de y pasaba por menos 7, porque cuando dividimos 7, que era la potencia más grande del numerador, era 7, y la potencia mayor del denominador era menos 1. Entonces, al dividir 7 menos 1, nos daba menos 7. Entonces, la asíntota horizontal en el eje de la y nos quedaría aquí. Aquí está. Le he dado un color verdecito. Ya teniendo las asíntotas, nos vamos a graficar exactamente los puntos que teníamos en la gráfica, en el cuadrito de valores. Entonces, como primer punto, bueno, voy a borrar eso, ya vimos la asíntota. Entonces, bueno, vaya. El primer punto que nos había dado era el menos 2
menos 4.25. Entonces, si nos vamos al plano cartesiano, el menos 2 menos 4.25 que estaba en la tablita de valores es esta acá. Uy, esta acá. Esta acá, es este puntito que vemos acá. Luego tenemos el siguiente valor. Le dimos el valor de menos 1 y al sustituir menos 1 en todas las x, nos daba el valor de y, nos daba al final el resultado menos 3.3. El menos 3.3 sería el menos 1 que está acá. Híjole, aquí está. Menos 3.3. Vaya, acá. No mucho se ve porque... Vaya, luego, el siguiente valor que le dimos fue el 0. Al sustituir el 0 por todas las x en la función original, esta nos daba un valor de menos 1.5 el resultado. Entonces quiere decir que el valor de x era 0 y el valor de y era menos 1.5. Como podemos verlo acá. Como podemos verlo acá. Aquí está. Acá está. Sería este valor. Este valor que está acá. Ese puntito que está ahí. Entonces, luego le dimos el valor de 1. Al darle el valor de 1 a x y sustituirlo por la función original, nos daba, al hacer toda la operación, nos daba el resultado de 4. Entonces, teníamos el valor de x que era 1 y al final nos daba el valor de 4. Entonces, decía el 1 en el eje de las x, como podemos verlo acá. El 1 y el 4 en el eje de las y. Está acá. Está acá. Ya vamos armando la gráfica. Ya vamos viendo cómo se va formando la gráfica. Luego le dimos un valor de 3 porque el 2 no ameritaba. Entonces le dimos un valor de 3. Teniendo el valor de 3, al multiplicarlo en la función original, nos daba al final menos 18. Entonces el 3 en el eje de las x y menos 18 en el eje de la y. Entonces, como podemos ver, acá está. Luego, así sucesivamente. Entonces, al final le dimos un valor de 4, de 5 y son estos valores que están acá. Estos valores que están acá son esos valores. Entonces, ya teniendo los puntos y todo, entonces lo que hacemos es graficar. Y nos damos cuenta que la gráfica quedaba así. Bueno, ya tenemos los puntos ahí. Entonces, al trazar la línea nos quedaba así. Acá, así. Y el otro, como decimos, viene del más infinito. Acá era x, bueno, aquí era x igual a 2 y acá la asíntota era y igual a menos 7. Entonces nos damos cuenta que el dominio era así. No tengo a mano el dominio. El dominio iba del menos infinito
al 2, del menos infinito al 2, acá, del menos infinito al 2, ¿sí? Y el otro, el contradominio, el de la y, va va acá. Entonces ahí está la diferencia. Si nos damos cuenta, acá graficamos, acá graficamos. Entonces así quedaba la gráfica, así quedaba la gráfica como la he graficado ahí, colocando los puntos que nos me dio en la tabla de valores y graficando. Le di un valor diferente para que se logre identificar un poco. Y eso sería todo. Eso sería todo con respecto a estos ejercicios que me correspondían explicar un poco. Sé que aprendimos mucho y prácticamente ha sido de bastante ayuda. Así que le damos finalización a la presentación. Fin de la presentación y bendiciones a todos.